Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a esta mesa como siempre, Marc. Gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido también. Un placer. Y Moni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, José Jaime, tiene que ver con la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Esta semana, el secretario general de ese organismo, el exministro de Relaciones Exteriores uruguayo Luis Almagro, le envió una carta a Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y en esa carta él formuló una serie de reparos a lo que tiene que ver con la transparencia o no de las elecciones legislativas que habrá en ese país el próximo 6 de diciembre. Son unas elecciones claves, la oposición considera que ahí puede darle un vuelco al curso político de Venezuela y por supuesto el presidente Nicolás Maduro y sus fuerzas oficialistas pretenden continuar con las mayorías en el Parlamento venezolano. En esa carta, el señor Almagro le dice a Tibisay Lucena que no hay un nivel de transparencia y de garantías electorales que usted y el Consejo Nacional Electoral deben mantener. Y también le señala el señor Almagro, dice, por fin después de una década con un liderazgo timorato ha cambiado todo en Venezuela. Esencialmente lo que señala el señor Almagro es que no hay garantías para la oposición, que no habrá transparencia, y entonces Andrés Oppenheimer, columnista del diario The Miami Herald y del Nuevo Herald y de otros periódicos del mundo, ha escrito una columna en donde señala que finalmente la Organización de los Estados Americanos ha vuelto a la vida esta semana. Se titula la columna precisamente algo así como la OEA regresó, se despertó la OEA, y señala el señor Oppenheimer que después de los 2 periodos como secretario general de la OEA del exministro chileno José Miguel Insulza, que según Oppenheimer era un hombre muy tibio, aparece por último y milagrosamente el señor Luis Almagro y le está pidiendo garantías a Venezuela para que las elecciones sean transparentes. ¿Está de acuerdo con Oppenheimer? ¿La OEA volvió a ser lo que debería haber sido o lo que era? En cierto sentido, sí, porque efectivamente yo creo que esta carta de Almagro demuestra hasta qué punto, yo creo que esta carta de alguna manera ha conseguido sacar a la OEA de este estado comatoso en el que se encontraba y que prácticamente ya todo el mundo sabía, coincide en señalar, que había entrado en una disfunción tan calamitosa que amenazaba prácticamente, la amenazaba existencialmente. Yo creo que después del espectáculo en el que todos vimos el grado de disfunción cuando la disputa entre Colombia y Venezuela, donde Almagro prácticamente no pintó nada. Bien es cierto que por errores de unos y otros, no es este momento el momento de señalar las responsabilidades de cada cual, pero lo cierto es que la OEA se mostró como una organización inútil, intrascendente. Y por otro lado, yo creo que esta carta de Almagro era inevitable. Todo el mundo estaba constatando y constata que las condiciones para la celebración de las elecciones en Venezuela son imposibles para los estándares de transparencia, de democratización, porque no están dadas las condiciones. Y no solo por las más recientes, sino por las que se han ido acumulando en el curso de los últimos meses con el encarcelamiento de presos políticos. De tal suerte que yo sí coincido con el señor Oppenheimer, pero también es muy cierto que una golondrina no hace el verano. Yo creo que se necesitan más muestras de este tipo, no solamente de Almagro, sino de la OEA, y yo creo que es una misión cuesta arriba. Vamos a ver si Almagro puede ir más allá de este tipo de manifestaciones muy puntuales, porque la OEA se le está jugando, yo creo que se está jugando su futuro. Las autoridades venezolanas no van a permitir que lleguen observadores de la OEA ni de la Unión Europea para los días de los comicios legislativos en Venezuela el 6 de diciembre. Pero hay más noticias con Venezuela, Muni, tienen que ver con el arresto esta semana de 2 sobrinos de Cilia Flores, la primera dama venezolana, la esposa del presidente Nicolás Maduro. Se trata de Efraín Campo Flores y de Francisco Flores de Freitas, de 29 años el primero y 30 el segundo, y fueron detenidos por agentes de la DEA, la agencia antidroga, agentes encubiertos en Puerto Príncipe, en Haití, porque estaban transportando 800 kilos de cocaína. Han sido puestos a disposición de la justicia de Estados Unidos en una corte en Nueva York.
supuestamente pueden llegar a enfrentar hasta la cadena perpetua aquí en Estados Unidos, según han dicho varios periódicos. Lo que llama la atención es que en el diario The New York Times hoy hay un artículo titulado "El escándalo familiar puede cambiar la posición del líder venezolano, es decir, de Maduro, de cara a las elecciones precisamente del 6 de diciembre". Y dice que Cilia Flores, la primera dama venezolana, ha sido acusada con justicia de nepotismo. Dice que cuando era presidenta de la Asamblea Nacional tenía 40 parientes en puestos relacionados con la Asamblea Nacional. Incluso citan una broma en Venezuela, señalan que cuando alguien decía Flores, el apellido Flores en voz alta en la Asamblea Nacional, se volteaba media Asamblea Nacional como si fueran parientes de Cilia Flores, y además señalan que en Venezuela el poder, y no ha sido el caso del presidente Nicolás Maduro con sus parientes cercanos, ha ejercido mucho el nepotismo. Hugo Chávez fue presidente 14 años y tuvo a su hermano Argenis como presidente de la Corporación Estatal de Energía y a su hermano Adán como ministro de Educación. ¿Perjudica esto de cara al 6 de diciembre al chavismo, al partido de Nicolás Maduro? Hasta cierto punto sí, y es claro que la democracia es inversamente proporcional al nepotismo. Países más democráticos tienen menores niveles de nepotismo y obviamente Venezuela hace rato dejó de ser una democracia. Lo que es llamativo es cómo hay de ruido en este momento las semanas antes de las elecciones, y me temo que ese ruido se va a convertir en algo muchísimo más fuerte a medida que se acercan las elecciones. Hay una noticia adicional con respecto a la OEA, es que llegó Bernardo Álvarez. Bernardo Álvarez fue embajador ante la Casa Blanca, embajador venezolano ante la Casa Blanca, y fue expulsado en el año 2010 y ha regresado como embajador ante la OEA y ha regresado a presidir el Consejo Permanente. Entonces yo creo que es un nuevo capítulo en la relación entre la OEA y Venezuela que va a tener muchísimas aristas. Bernardo Álvarez en este momento obviamente llega representando un gobierno que ha dicho que lo que hizo la OEA fue una amenaza pervertida a Venezuela, y están las tensiones muy altas. Volviendo al tema de la familia Maduro, sobre este arresto de los parientes de Cilia Flores me llamó la atención un asunto, y es cómo Haití está cada vez menos sujeto a la influencia venezolana. Haití ha sido uno de los países más beneficiados por Petrocaribe, y en la medida en que obviamente pierde su capacidad Petrocaribe y bajan los precios del petróleo, Haití pues no tiene tanta lealtad con Venezuela, y hay cierto nivel de indignación entre el gobierno venezolano por el hecho de que Haití entregó a estos parientes y se alió más con Estados Unidos, con quien tiene una especie de tratado de expulsión, de que si pescan a alguien en Haití y los pide la autoridad de Estados Unidos, los mandan. Yo creo que todas estas noticias lo que dan a entender es que se erosiona el poder que tiene Venezuela a nivel internacional, se erosiona el apoyo que tiene a nivel internacional, pero sigue faltando un elemento, y es dónde están los otros países de la OEA celebrando la carta que mandó Almagro al Consejo Nacional Electoral, y llaman mucho la atención los silencios que hay entre los países vecinos. Es algo que no me termina de sorprender. José Jaime, a propósito de la columna de Andrés Oppenheimer, termina él señalando que quizá Luis Almagro, el secretario general de la OEA, está anticipándose a los tiempos que vienen, porque añade Oppenheimer, hay elecciones el próximo 22 de noviembre en Argentina, puede que cambie el poder y que lo pierdan los kirchneristas por una parte, y por otra parte en el Brasil pues está sumida en una gran crisis Dilma Rousseff, de presidenta de izquierda del Partido de los Trabajadores, por el escándalo de Petrobras y por muchos otros inconvenientes. ¿Puede ser eso también? Yo creo que sí, yo creo que estamos viviendo una época muy interesante, fascinante, porque el poder político ya no es lo que era antes, ¿no? Y si me permites hacer una corta reflexión sobre el tema de Venezuela, que es muy interesante en este sentido. Yo recuerdo mucho que, no sé si ustedes están familiarizados con un artículo y después un libro fabuloso que escribió Octavio Paz, que se llama El logro filantrópico, que era la descripción de este Estado, que se convertía prácticamente en rehén de estas castas políticas, y administraba el poder como si fuera de las familias, de las castas políticas. En parte, de alguna manera, esta tradición, por decirlo de alguna manera, nos venía del régimen patrimonialista español que heredamos de España, y que, bueno, lo abrazamos con mucho entusiasmo en América Latina, y este ogro filantrópico que fue prodigando estas castas políticas en el poder, las convirtió en dueños de la hacienda durante muchas décadas. Eso pasó en México, eso pasó en América Central, en América Latina,
Y lo seguimos viendo en países como Venezuela, donde una familia, donde una casta política sigue siendo la dueña de este poder. La gran pregunta que yo me haría es, ¿esto significa que este ogro filantrópico, este Estado dominado por unas castas políticas, sigue teniendo una larga vida en América Latina y por eso quizá otros países no se pronuncian en contra de lo que está pasando en Venezuela? ¿O es que este ogro filantrópico está lanzando los últimos estertores y la comunidad internacional, que tiene más controles y hay más investigaciones y donde incluso la justicia de Estados Unidos tiene el brazo más largo, lo va a seguir viviendo y gozando y paseando sus anchas por América Latina? Yo creo que es una gran pregunta, pero yo me atrevería a decir que estamos en las últimas etapas de este ogro filantrópico, y el hecho de que hayan atrapado a miembros de la familia de Nicolás Maduro y su esposa es un buen comienzo. Hay noticias, por otra parte, Marc, sobre la Unión Europea. La Unión Europea tiene hoy en día 28 países, 28 estados que la integran. Fue creada a finales de los años 50, inicialmente por 6 países, que eran Francia y Alemania e Italia, y los países del Benelux, es decir, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. La idea de la Unión Europea era, en cierto modo, que no se repitiera la Segunda Guerra Mundial. Pero la Unión, decíamos, tiene ahora 28 países miembros, y uno que siempre ha tenido una vinculación un poco curiosa es el Reino Unido. Primero, por su condición de isla. Segundo, porque allá no circula la moneda única europea, que es el euro. Y tercero, porque hay gente en Inglaterra o en la Gran Bretaña que dice que deberían salirse de la OEA. Habrá un referendo sobre el tema a finales del año 2017. Y en los últimos días, el señor David Cameron, el primer ministro, le envió una carta al presidente del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, en el que dice que él quiere iniciar formalmente una nueva ronda de negociaciones con la Unión sobre 4 asuntos. Dice que él quiere que haya más protección para los países en donde no circula el euro, por una parte, que quiere que se puedan recortar más los impuestos a la empresa privada para que haya más progreso económico, que quiere también que se refuercen los parlamentos nacionales, en lo que no haya tanto vigor para el Parlamento Europeo, y finalmente que quiere que se le permita al Reino Unido que maneje su política migratoria con respecto a los demás miembros de la Unión Europea. Muy bien, esa es la situación en este momento. Hay un artículo de Timothy Garton Ash, profesor de Oxford, en el diario The Guardian, hablando sobre este asunto. ¿Qué cree usted que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, el Reino Unido siempre ha tenido como dices, una posición con un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Es una incógnita que va a pasar. Yo creo que va a haber una negociación y que al final el Reino Unido va a continuar, pero como ocurre con todos los referéndums, los británicos decidirán, votarán, y ahí siempre hay una incógnita, ¿no?, de lo que puede ocurrir. El Reino Unido es el país menos europeísta de la Unión Europea, seguramente, o de los menos europeístas, pero sin embargo tiene una influencia enorme. Con esta negociación conseguir algo que ya ha conseguido la historia de la Unión Europea, que es, estando con un pie fuera, modelar la Unión Europea, frenar. El Reino Unido siempre ha logrado frenar, y toda esta serie de condiciones que pone Reino Unido acabarán dándole unos contornos a la Unión Europea del futuro, marcados por las exigencias de Reino Unido, que sin embargo, es la paradoja, es un país que mira con distancia a la Unión Europea, ¿no? Y recordemos, hay escenas que han pasado a la historia, a los anales de la historia de la Unión Europea. Margaret Thatcher, cuando negociaba el presupuesto en los años 80, dijo aquella famosa frase de I want my money back, ¿no? Quiero que me devuelvan el dinero, ¿no? Y esta ha sido realmente la actitud, con excepciones de Reino Unido. Tony Blair, en su primera etapa, antes de la guerra de Irak y todo esto, bueno, quiso dar un impulso europeísta, incluso se habló de entrar en el euro. David Cameron es un Tory, un conservador, y ha vuelto a las andanzas o a la línea tradicional de Reino Unido, que es, bueno, es el interés británico, lo que considera Gran Bretaña que es su interés, que es mantener esta media distancia ante la Unión Europea, frenar la integración, frenar el federalismo europeo, que es como dice la Constitución americana, ¿no?, una unión cada vez más estrecha. Hay muchos europeos que sueñan o que creen que la Unión Europea tendría que llegar a ser como Estados Unidos, o un país mucho más unido. Reino Unido no quiere saber nada de esto, pero es que lo interesante es que no solo Reino Unido, estamos en una época de soberanismos, ¿no? Ocurrió con Grecia, que se opuso a los dictámenes del Banco Central Europeo, de las instituciones centrales de Europa. Ocurre en muchos lugares de Europa que hay una reacción nacionalista,
soberanista y lo que ocurre en Reino Unido forma parte de este movimiento. Pero de repente no le va a salir muy bien, porque yo creo que se ha metido en una especie de sándwich donde las propuestas que hace son demasiado tímidas para los euroescépticos ingleses y son demasiado ambiciosas para ser atendidas, sobre todo las dos últimas, lo de la regulación de la inmigración y lo del poder parlamentario, seguramente no van a prosperar y los británicos van a seguir descontentos con su posición en la Unión Europea y quizás vaya a salir debilitado Cameron. A mí, yo creo que esta es una reedición de lo que decía Mark, del principio o la doctrina de Margaret Thatcher de ni contigo ni sin ti, ¿no? A la Unión Europea. Y lo interesante que yo quisiera nada más añadir es que en el actual contexto de crisis de refugiados que están llegando por Alemania, en un contexto de dificultades económicas y de estrecheces, este espíritu de Margaret Thatcher de ni contigo ni sin ti se ha acentuado. Y no solamente se ha acentuado, se ha expandido. Hoy son más las naciones que forman parte de la Unión Europea que quieren sumarse a este modelo de Europa a la carta. Dinamarca es otro de los países que también ya se sumó en esta cultura. Y a mí me preocupa francamente que este modelo que nació con, como decías, con esta vocación federalista, haya terminado en esto. Quizá la responsabilidad está y mucho en los padres que crearon este proyecto, porque desde mi punto de vista comenzaron mal el proyecto, empezaron por el techo en lugar de empezar por los cimientos, y yo creo que están pagando ahora la factura. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Marca, hay noticias inquietantes en algunas universidades de Estados Unidos. En la de Missouri, en el centro del país, que está en Columbia, una de las ciudades más importantes de ese estado, tuvo que renunciar el presidente de la Universidad de Missouri, Tim Wolf, universidad que además tiene la escuela de periodismo más antigua de los Estados Unidos, porque los estudiantes protestaron en el sentido de que dicen que las autoridades universitarias no prestaban atención a las quejas que había por acontecimientos de discriminación racial, de racismo. Se encontraron algunas esvásticas pintadas con materia fecal, con heces en esa universidad, y mucho maltrato a los estudiantes afroamericanos. Hubo huelga de hambre por parte de un estudiante del equipo de fútbol, se negó a jugar un partido, y eso además se ha extendido a otras universidades, por ejemplo el Ithaca College, en esa ciudad del estado de Nueva York, que están pidiendo también la renuncia de Tom Ronchon, el presidente, por cosas semejantes. ¿Es que no cesa esto del racismo en este país? Bueno, el racismo existe en este país, pero yo creo que la novedad es la reacción al racismo y el hecho de que se debatan y se diriman en público problemas que existían, que estaban soterrados y que muchas personas pensaron que cuando Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, fue elegido presidente en el 2008, había terminado la historia, ¿no? Recuerdo un artículo de Thomas Friedman, el columnista del New York Times, diciendo hoy es el día que termina la guerra civil. Bueno, pues no. Precisamente el hecho de que haya un presidente afroamericano ha servido para que este debate aflore y que se discutan cuestiones como pues, ahora mismo la discriminación en las universidades, pero también la violencia policial contra las minorías, el encarcelamiento masivo de minorías, en particular negros. Y ahora el movimiento, digamos, que empezó hace un año y medio en la pequeña ciudad de Ferguson, también en Missouri, sí, por una cuestión de supuesto abuso policial, se ha extendido a los campus universitarios, que es el escenario tradicional, histórico de las protestas y de los movimientos sociales. Recordemos en los años 60 lo importante que fueron los campus en la lucha por los derechos civiles, sí, pero también contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y un apunte me parece muy interesante y muy significativo de lo que es este país, que en la Universidad de Missouri, cuando lo que forzó realmente la dimisión del presidente fue cuando el equipo de fútbol americano dijo que no jugaría un partido, lo cual es muy revelador del poder que tiene en este país el fútbol universitario y el dinero que mueve y lo importante que es para las universidades. Yo creo que es muy fácil analizar estos hechos viviendo en zonas urbanas, desde donde se analizan tantos temas, donde llegando acá nos encontramos con personas de gran diversidad racial, étnica, social, cultural, y es difícil ponerse uno en los pantalones de alguien que está en un pequeño pueblo en la mitad de los Estados Unidos y que ha crecido en un ambiente donde el racismo es parte de la cultura, es una cuestión que llama la atención en un país que a nosotros nos parece tan desarrollado. Pero aquí hay dos casos, el caso de la Universidad de Yale, que es una de las universidades quizás más clasistas de Estados Unidos, y el caso de Missouri, que en este momento se ha señalado como una de las más racistas, y es el tema
de la inclusión y cómo el cambio de lo que es la composición de este país se está viviendo desde los lugares donde la gente se va a educar. Y uno esperaría que en estas universidades es donde se den estos grandes debates, donde ya no está el país compuesto, y lo vemos en los debates en televisión entre los candidatos, ya no está el país compuesto de un grupo homogéneo, sino que hace parte de él una gran diversidad de personajes. Y por otro lado, José Jaime Hernández en México, y acaba de publicar esto el diario El País de Madrid y mucho la prensa mexicana, el señor Pablo Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una de las universidades más grandes e importantes del mundo, pues hizo un recuento de una serie de 25 encuestas para establecer cómo se ven los mexicanos, encuestas hechas a 1.200 hombres en general. Los adjetivos con los que se describen los mexicanos, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, son trabajador, honesto, alegre, corrupto, valiente, ignorante, inconformista, flojo y gordo. ¿Está de acuerdo usted que es mexicano? Sí, yo creo que se me hace fascinante el estudio. Yo creo incluso que habría que ponerle una subcabeza. Por sus adjetivos los conoceréis. Es decir, cómo se ven a sí mismos. Yo creo que este es un fascinante estudio que te habla de la cambiante identidad del mexicano. Y además, si la comparamos, por ejemplo, con esta identidad que trató de trazar, de describir, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es fascinante cómo el perfil del mexicano ha evolucionado. Ahora el mexicano se ve a sí mismo como, sí, un poco corrupto, sí, gordo, sí, muy trabajador, y lo pones un poco en contexto y es fascinante. Trabajador porque no le queda más remedio. La economía informal ha expandido a una velocidad impresionante. Gordo, por sí, tenemos un problema epidémico de diabetes, de mala alimentación, de pauperización de la clase media, y tenemos un mexicano que se reconoce corrupto y que se ha acostumbrado a convivir en este país, en donde ya nos acostumbramos al mal menor. El mal menor de una mala justicia, de un aparato policial pésimo, de unos medios de comunicación que a veces dejan mucho que desear. Nos hemos acostumbrado al mal menor. Y esto, en muchos sentidos, te habla de esta evolución, de esta identidad del mexicano, que a veces le cuesta trabajo verse en el espejo y reconocer todo lo mal que tiene y que se conforma, y esta parte de su alegría que sigue conservando, de lo poco que resulta salvable y que yo creo que es la gran esperanza para seguir adelante. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Una semana muy mala para el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno de Cataluña, Artur Mas. Artur Mas no ha logrado, después de 2 votaciones en el Parlamento de Cataluña, la investidura como presidente de Cataluña. Y esto a pesar de que su candidatura ganó con claridad las elecciones del pasado 27 de septiembre en Cataluña, pero necesita los votos de un pequeño partido de izquierdas o de izquierda radical para lograr los suficientes votos para ser presidente. Este grupo, que se llama CUP, se resiste a darle los votos, se ha resistido esta semana, y por lo tanto Artur Mas no puede ser presidente, y el proyecto independentista que Mas ha representado corre peligro de naufragio. Esto no significa que termine. Sus adversarios políticos en Madrid o en Barcelona no deben todavía descorchar el champán o el cava, porque Artur Mas es un político muy hábil, un superviviente. Desde que empezó hace 3 o 4 años el proceso hacia la independencia de Cataluña, se la ha dado por muerto en repetidas ocasiones y siempre ha regresado, pero esta semana ha sufrido un golpe duro. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que ha sido fatal aquí en Estados Unidos para el señor Donald Trump, que esta semana ha lanzado su propuesta para crear una fuerza de deportación que se encargue de sacar a más de 11 millones de personas, de inmigrantes indocumentados. Creo que es pésimo para él porque evidentemente inmediatamente han reaccionado incluso desde las propias filas de su partido, entonces como Jeb Bush, John Kasich, el gobernador de Ohio, intelectuales como Charles Krauthammer, que todo el mundo sabemos que respira por la derecha. Y yo creo que esto demuestra hasta qué punto el señor Donald Trump ha demostrado tener una baja estatura como estadista. Yo creo que prácticamente ya comprometió sus posibilidades, ya no de hacerse con la nominación del Partido Republicano, pero sí para la presidencia de Estados Unidos, porque según las últimas encuestas, cualquier aspirante del Partido Republicano que quiera conquistar la Casa Blanca necesita al menos el 42% del voto hispano, y eso no va a ocurrir con el señor Trump.
Munillense, para quien fue esta semana una semana fatal. Para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que no ha logrado, a pesar de sus aparentes avances en las conversaciones con las FARC, generar consenso en Colombia. Las últimas encuestas lo tienen en un 39% de aprobación y un número más notable, 56% de desaprobación. En un gobierno que tiene prácticamente un solo punto en la agenda, que es el proceso de paz, eso es más de la mitad de Colombia se opone a esa agenda. Por otro lado, se encuestó también la favorabilidad de Álvaro Uribe, que a pesar de parecer un poco más desprestigiado, sigue con una favorabilidad del 53% y el 40% desfavorable. Está casi invertida la popularidad del uno frente al otro. Y para rematar, esta semana amaneció con unos titulares nada favorables en el periódico Washington Post, un titular que era Colombia's Cocaine comeback, es decir, el regreso de la Colombia de la coca, donde no dejaba muy bien parados los resultados de Colombia, que se ganó el dudoso honor de ser el primer país productor de coca en el mundo. Otra vez Colombia se asocia con su mayor mal. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Estamos en Club de Prensa Plus. Esta semana pasó por esta mesa aquí en la ciudad de Washington el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Fréchet, un hombre que le tocó vivir un episodio bien interesante, controvertido y turbulento en la historia reciente de Colombia. Y habló sobre varios asuntos y no se lo pierdan, aquí está. Tenemos ahora un invitado muy especial. Se trata del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Fréchet. Embajador, gracias por estar aquí. Muchas gracias, placer estar con ustedes. Embajador, usted no solamente ha encabezado la misión diplomática de Estados Unidos en Bogotá, en Colombia, de 1994 a 1997, sino que ha sido diplomático en el Brasil, en Honduras, en Venezuela, y además se conoce toda América Latina porque usted trabajó en el USTR, que es la oficina del alto representante comercial de los Estados Unidos, una oficina que depende del gobierno. Pero hay varios asuntos esta semana que tienen que ver con Colombia y llaman la atención. Mire, el pasado miércoles apareció en la primera página del diario The Washington Post este artículo, titulado A Cocaine Comeback, en pregunta, es decir, un regreso de la cocaína, y señala este artículo del periódico más influyente de la capital de Estados Unidos que los cultivos de cocaína en Colombia han aumentado un 44% en el año 2014 con respecto al año 2013, pero más grave aún que Colombia se ha vuelto a convertir en el mayor cultivador de coca del mundo, que incluso supera combinados al Perú, que está de número 2 en la lista, y a Bolivia, que está de número 3. Señala este artículo que esto es un duro golpe para Estados Unidos porque puede aumentar la oferta de cocaína y abaratarse incluso el precio de la cocaína en los Estados Unidos, y que por otra parte esto puede inquietar en Washington por el hecho de que Estados Unidos le ha dado a Colombia más de 9.000 millones de dólares en lo que se conoce como el Plan Colombia, que fue aprobado en el gobierno del presidente Bill Clinton, demócrata, junto con la oposición republicana que tenía las mayorías en el Congreso, en el Senado y la Cámara aquí en Washington. ¿Qué tanto impacto puede tener este artículo en la capital de Estados Unidos con respecto a la política hacia Colombia? Bueno, el primer punto es que es el Congreso que acuerda la ayuda, y es perfectamente obvio que la política del gobierno colombiano va a depender de una manera muy grande sobre la ayuda de Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Colombia para Estados Unidos es un gran éxito, lo he dicho mucho. De los dos partidos dicen que Colombia hay que hacer esto y el otro. Sin embargo, ahora tenemos problemas diferentes. Ahora tenemos toda la zona de Centroamérica donde Estados Unidos y también la policía colombiana da ayuda, pero si se incrementa el flujo de cocaína, además de la heroína y la metanfetamina que salen de Colombia y van a pasar, por cierto, en América Central, eso va a complicar enormemente la tarea de Estados Unidos y la tarea de Colombia. Entonces yo creo que lo que está pasando aquí es que los dos gobiernos están diciendo cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Recientemente el subsecretario para cuestiones de drogas, Bill Brownfield, estuvo en Colombia. Y ahí en sus declaraciones queda muy claro que él está diciendo nosotros tenemos que hacer mucho más para apagar la demanda, pero también es un asunto de los dos. Ahora imagínense usted un flujo más de cocaína en América Central va a desbaratar todos los planes de Estados Unidos
y también va a necesitar mucha plata para ayudarle a Colombia. Por ejemplo, lo que ahora se propone es que va a haber los campesinos van a cambiar la coca por otro producto, pero ese producto tiene que darle un nivel de vida al campesino. Y para hacer eso tiene que exportar su producto a la ciudad o a un mercado. Y como casi todas esas plantaciones de coca están en lugares bastante escondidos, eso quiere decir que eso va a ser un costo enorme para el gobierno de Colombia, que va a tomar años antes de poder llegar a un éxito. Durante esos años de auge van a haber tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Inevitable. Dice este artículo que las FARC, y eso no es ninguna novedad, han traficado mucho con cocaína en los últimos años. El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos lleva adelante un diálogo de paz con las FARC en Cuba desde hace 3 años. Este mes de noviembre se cumplen los 3 años. ¿Usted piensa que un artículo de estos, con una mayoría republicana en el Congreso aquí en Estados Unidos, y sobre todo, usted piensa que un artículo de estos, en caso de que llegue a la presidencia un candidato republicano, en noviembre del año entrante son las elecciones aquí en Estados Unidos y el último día de la presidencia de Barack Obama será el 20 de enero de 2017, podría cambiar el curso de las cosas en el sentido de que hasta ahora Obama ha apoyado el proceso de paz en Colombia? ¿Usted cree que si llega un republicano a la Casa Blanca eso puede variar? Yo creo que no, pero sí van a aumentar las preguntas en el Congreso donde el dinero para Colombia va a ser aprobado y va a convertirse en un tema muy álgido el tiempo que va a tomar para todo eso que se está haciendo en Colombia. Hay que acordarse que en mi tiempo como embajador en Colombia, el presidente Samper propuso más o menos algo parecido. Es más, él abogaba por darle plata a los campesinos. Claro, es decir, poniendo al gobierno colombiano en competencia con los narcos. Eso no fue aprobado. Y esto tiene, pues, desgraciadamente, es la única salida que tiene Colombia. Así es que yo creo que va a haber mucho más diálogo entre los dos gobiernos y con el Congreso de Estados Unidos sobre qué exactamente Colombia está haciendo y con qué rapidez piensa poder hacerlo. Porque no es fácil decir, bueno, tú te pones a plantar banano o pasas a plantar cacao. El artículo indica claramente que cacao lleva años antes que uno pueda vender el producto. Así es que yo creo que es una salida obvia para el presidente Santos, pero que conlleva enormes dificultades en llevar eso a cabo. Y eso va a causar algunas tensiones. Y acuérdese, los republicanos en este momento están diciendo que Colombia es un gran éxito, pero si empieza a aumentar la cocaína en América Central y en Estados Unidos, van a ser un poco más críticos, pero no va, aún con un presidente republicano que no le jala a esto, eso no va a terminar la cosa. Colombia es un gran éxito para Estados Unidos y los dos partidos lo saben. Además, ahí tienen casi 10.000 millones de dólares invertidos desde el año 2000 hasta el año 2014. Esa es una inversión muy importante. Hace pocos días el presidente Santos anunció junto con Timochenko, el jefe de las FARC en La Habana, que la fecha última para firmar un acuerdo de paz, un acuerdo de terminación del conflicto en Colombia será el 23 de marzo del año entrante. ¿Usted ve con buenos ojos ese proceso de paz? ¿Cree que va a ser una cosa muy positiva para Colombia? Bueno, ojalá la cosa resulte. Vamos a ver si se puede firmar para el 23 de marzo y que después, 60 días más tarde, habrá el proceso de desarmar a la guerrilla. ¿Quién no está a favor de la paz? Todo el mundo está a favor de la paz, pero las condiciones, cómo se hará, me parece que cada día salen más artículos en la prensa colombiana diciendo que las FARC quieren curules instantáneamente en el Congreso, que el Congreso está siendo demasiado mezquino porque no les quiere dar, es decir, no los deja participar en política. Estos son reclamos de las FARC de hace tiempo y van a seguir y ojalá no desbaraten este proceso.
Usted mencionó hace un momento su paso por la Embajada de Colombia. En Colombia, usted estuvo allá de 1994 a 1997, como decíamos. Cuando llegó el presidente Ernesto Samper, cuando ganó las elecciones, se produjo un gran escándalo en ese país, el llamado Proceso 8000, por el cual hubo acusaciones según las cuales 5 millones de dólares del cartel de Cali, del cartel de narcotráfico, habían entrado a la campaña de Ernesto Samper. El candidato perdedor, Andrés Pastrana, le dijo a Samper que debía renunciar. Hubo una reacción muy fuerte por parte de los Estados Unidos e incluso llegaron a quitarle el visado, la visa de entrada a este país al expresidente Samper. Y no se la han regresado. Y no se la han regresado. Él estuvo recientemente en Nueva York por una visa como diplomático, UNASUR, porque es secretario general de UNASUR. Usted fue muy crítico con Samper y tuvo muchos rifirrafes con Samper. Pero siempre en Colombia quedó la pregunta flotando en el aire de si Samper sabía que habían entrado esos 5 millones de dólares a la campaña presidencial de él o no. ¿Samper sabía o no sabía? Claro que sabía. Pero dejó pasar mucho tiempo, siempre negando que habían entrado los 6 millones de dólares. Hablé yo con toda la gente de la campaña, Rodrigo Pardo, Botero, y todos me decían, bueno, no puede ser. Sin embargo, con el pasar del tiempo, eventualmente el presidente Samper dijo, puede que así fue, pero yo no fui. Y después, finalmente, la última posición pública de él fue, pero a mis espaldas. Es decir, que ya hemos llegado al momento que él dice que sí fue así, pero él no tuvo nada que ver con eso. Ahora, ¿quién se come ese cuento? Rodrigo Pardo llegó a ser ministro de Exteriores de Samper y Fernando Botero ministro de Defensa, y Fernando Botero después estuvo investigado, incluso estuvo en prisión. Pero ¿qué pruebas tiene usted de que Samper sabía? Pruebas, no tengo ninguna. La lógica me dice que es así. Y el hecho que él haya progresado hasta que ahora, por lo menos, dice, sí pasó, entraron los 6 millones, pero fueron a mis espaldas. Es decir, Rodrigo Pardo trabajaba diariamente con él, Fernando Botero diariamente con él. La plata entró de alguna manera y es obvio, ¿no? Es decir, un día no tenían un centavo y al otro día estaban pues nadando en millones de dólares para seguir la campaña. Además, yo fui a hablar con los grandes cacaos en Colombia. Fui a ver a Juan Santo Domingo, al señor Sarmiento, a Ardila Lule y les dije, bueno, ¿y qué tal? Y todos me dijeron, no, era una persona que pedía plata todo el tiempo porque tenía miedo que no iba a ganar las elecciones. Es decir, es lógico. Es enteramente lógico. Usted sabe que en un momento dado los cassettes se los ofrecieron a la embajada americana. El embajador preguntó a Washington si podía lanzar los cassettes. Washington le dijo que no, es una intromisión. Entonces, pues, fue el presidente Pastrana que los sacó con Luis Alberto Borero. Pero... es decir, nosotros no, y después lo creímos, porque habían también otros susurros que salían de interceptaciones, de conversaciones entre los narcos, que indicaban claramente que la campaña de Samper estaba comiéndose los dólares. En esos cassettes había unas conversaciones, además conocidos como narcocassettes, había unas conversaciones donde quedaba claro, por lo menos en las grabaciones, que había unos trámites para que entraran 5 millones de dólares de narcotráfico a la campaña. Y en Washington estaba muy álgida la situación, hasta tal punto que había gente en el gobierno que decía, no hay que mandar un embajador americano a Bogotá para castigar a este señor que es un sinvergüenza y qué sé yo, y todo el tiempo y los dineros que hemos gastado aquí. Pero finalmente la cordura volvió al debate y se mandó un embajador, su seguro servidor aquí. Pero no, era a tal punto había llegado la cosa. A tal punto. Durante el gobierno de Ernesto Samper se produjo el asesinato el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá de Álvaro Gómez Hurtado. Sí, señor. Un hombre que había sido varias veces candidato conservador, director de un periódico colombiano llamado El Siglo, posteriormente El Nuevo Siglo. Cuando salía de clase de la Universidad de Sergio Arboleda, pues fue muerto a tiros. Desde entonces, familiares de Álvaro Gómez
no solamente su hijo, que además lo hizo recientemente el periodista Mauricio Gómez, sino uno de sus sobrinos, Enrique Gómez Martínez, han dicho que detrás de esa muerte, detrás de ese magnicidio, estaban Ernesto Samper, que era presidente de la República, y estaba también Horacio Serpa Uribe, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior. Álvaro Gómez Hurtado venía criticando mucho al gobierno de Samper y decía que el régimen no podía continuar. Todo ello en medio de estas denuncias de vínculos con los carteles de la droga, de lo llamado, en aquel escándalo llamado del proceso 8000. ¿Usted cree que Samper y Serpa están detrás de ese asesinato? No tengo ninguna razón para pensar que fueron ellos. Ninguna. Yo hablé un par de veces con Álvaro Gómez Hurtado, conozco al hermano Enrique Gómez Hurtado, una persona, conozco a la hija, porque todos vinieron a preguntarme a mí qué es lo que había pasado. Ellos creían que Estados Unidos sabía todo. No es así. Pero yo siempre he creído, y se lo dije a Washington, que detrás de esto habían algunos militares. Hay que acordarse que esto fue en agosto de 1995. Semana publicó y en la capa salía el general Bedoya y el título era Ruido de Sables. Es decir, esta no era una cosa que se secreteaba, a tal punto que Semana publica y otras revistas también, no me acuerdo, posiblemente Cambio, hayan publicado eso. Yo siempre creo que fueron algunos militares que le preguntaron a Álvaro Gómez Hurtado, ¿usted encabezaría un gobierno de ese tipo? Yo me supongo que él dijo, no, voy a ponerle cabeza, voy a pensar en eso, y finalmente les dijo que no. Entonces ellos ya sabían que por cualquier cosa Álvaro Gómez Hurtado podría delatarlos y lo mataron. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. ¿Y usted en su momento dijo esto, que usted creía que Samper y Serpa no estaban detrás de esa muerte? Cuando estuve en Colombia, que yo sepa, no, nadie me preguntó tan directamente. Me preguntaron mucha gente sobre qué es lo que yo pensaba y les dije, pues no sé, porque la verdad es que no sé, esto me lo supongo. Pero en aquella época se me acercaron muchas personas, algunas muy prestantes en Colombia, y me dijeron, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos si hubiera un golpe aquí? Y les dije, ni piensen en eso, porque esa época se terminó, los Estados Unidos ya no hace ese tipo de cosas, olvídense de eso. Pero el hecho de que tanta gente me preguntó, me indicó a mí claramente... ¿Quién le preguntaba? No le puedo decir, porque algunas personas, usted sabe, en Colombia se regaba la historia. El hecho de que uno me preguntase no indicaba que él estaba metido en la cosa, y yo no quiero meter a estas alturas elementos que realmente yo no sé a ciencias ciertas. El hecho que alguien me preguntó no quiere decir absolutamente nada, salvo que se corría la voz en Bogotá. No, mire, era en cócteles. Llegaba un señor que yo nunca lo había visto, por ejemplo, y me dice, embajador, ¿puedo hablar con usted? Me llevaba a un rincón y me decía, y yo le decía, no, olvídese de eso, no puede ser. Pero habían tantas personas que me preguntaban, tantas, y como le digo, algunas muy prestantes, que tiene que haber sido una cosa que realmente estaba corriendo en la sociedad colombiana. Alguna gente estaba pensando ¿Por qué en eso. cree usted que había militares detrás de la muerte de Gómez? Porque habían militares que hablaban bastante duro de Samper. Y hubieron hasta declaraciones del general Bedoya sugiriendo críticas. Creo que el general Bonet, no me acuerdo, pero ciertamente de Bedoya. Una última pregunta. El expresidente Ernesto Samper y Horacio Serpa han dicho recientemente, lo dejaron entrever en una carta pública, que en primer lugar que ellos no aceptan, y esto lo dijeron claramente, que ellos no aceptan las críticas y las acusaciones que les hacen a los dos los familiares de Álvaro Gómez. Pero en segundo lugar, dejaron entrever que van a denunciar a los familiares de Álvaro Gómez, que los acusan a ellos porque dicen que los Gómez están desviando la investigación. ¿Usted cree que hay lugar a ese tipo de denuncia de parte de Samper y Serpa contra los Gómez? Me parece muy raro. Me parece muy raro. Realmente no conozco a fondo el sistema legal en Colombia, pero me parece muy raro. Me parece más una maniobra para quitar el tema de la discusión pública. Pero
rarísimo. En este país no pasaría nunca algo parecido, ni en Europa. Es decir, eso es una cosa casi cantinflesca. Gracias por haber estado aquí, embajador Fleischer. Placer mío. Y se nos acabó el tiempo, nos despedimos del Club de Prensa Plus. Gracias, Marc, gracias por haber estado aquí, José Jaime Hernández y Muni Jensen, y a ustedes los espero la próxima semana.